Bendiciones para todos en este nuevo día. De verdad es un gozo tener una oportunidad más de compartir la palabra. Y hoy, como algunos domingos lo hacemos, vamos a profundizar más en la palabra, en el estudio de la palabra y ser edificados. Vamos a ver algo maravilloso, y es que tenemos que entender que como hijos de un papá y una mamá, eh, vemos en ellos algunos atributos. De igual manera, Jesús es un exhibidor y portador de atributos de su Padre, como hijo que es. Entonces, vamos a seguir sus pasos, a meditar en su comportamiento, su conducta y a aprender de él. Y vamos a empezar mirando la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de compartir, de estudiar, de meditar la palabra, de tomarla, de aplicarla y, Señor, así poder crecer en el conocimiento, en el entendimiento y en la revelación que tú nos das. Padre de la gloria, háblanos, enséñanos, guíanos y muéstranos, Señor. Reafirma el camino que tenemos que tomar, reafirma el camino que tenemos que seguir, pues la meta es llegar al reino de los cielos. Y mientras estemos en este mundo, Señor, caminar lleno de tu espíritu, en obediencia, en santidad, para gloria, honra y alabanza de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Entonces, sabemos que los hijos se parecen a los padres, o cuando mucho tienen algunos rasgos o conductas o parte de su carácter al de los abuelos. Y el sueño de Dios es que usted y yo cada vez nos parezcamos más al Padre de Dios o a Jesús, pues estos dos son el estándar que tenemos que caminar y tratar de alcanzar. De eso se trata esta palabra, de eso se trata lo que hoy vamos a ver, porque tenemos que conocer, entender las características y los atributos del Hijo de Dios, o sea, de Jesús, pero con el propósito, con la única intención de imitarlo, no como verlo algo más, no como qué bonito, qué maravilloso, qué poderoso. Y es que muchas veces como iglesia nos hemos quedado en eso, conocemos la palabra, admiramos, y cuando somos retados a parecernos, a seguir los pasos de Jesús, en este caso, bueno, hasta allá no llego, la verdad es que Dios me entiende, la verdad es que soy débil. De pronto más adelante, cuando haya vivido un poco más, cuando ya esté listo para partir o algo, entonces de pronto me meteré en la palabra, la estudiaré, imitaré lo que allí está, y entonces trataré de alcanzar este estándar. Y no es eso lo que quiere. Por eso el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo, pues Él está para ayudarnos a alcanzar este nivel, a desarrollar esta parte de nuestro carácter, a ser cada día más como Él. Y el mundo nos enseña que somos plebeyos, y el Espíritu Santo en la palabra también nos enseña que Dios nos elevó del estatus de plebeyo a ser miembros de la familia real. Así que tenemos que ser cambiados y transformados. ¿Por qué no? Tenemos que refinarnos, no para orgullo nuestro, sino que Dios se complazca de nuestro cambio. Eso es lo que espera Dios, y en realidad eso es lo que marca la diferencia en nosotros con respecto a los demás. De pronto no seamos los mejores, no seamos los más inteligentes, no seamos los más sabios, no seamos los más capaces, pero sí tienen que darse cuenta la gente de que somos diferentes, que en nosotros hay algo diferente, algo especial que nos muestra y nos revela a Dios. En estos días podía hablar con una persona. Hemos compartido, hemos hablado un poco del Señor y todo, pero en realidad él no es cristiano. Y él me decía: gracias por ser mi amigo, gracias por ofrecerme tu amistad. La verdad, usted ha bendecido mi vida. Cada vez que hablo con usted, yo siento que en usted hay sabiduría, que hay algo especial. Eso es lo que tiene que ver la gente, lo especial de nosotros. Y cuando alguien le plantea algo así, es la oportunidad para usted decirle:
eso que usted está viendo en mí no es mío, es de Dios. Y también si usted quiere, si usted lo permite, Dios lo puede poner en su vida. Y ahí se empieza a abrir un espacio para usted predicar la palabra, para hablarle y compartirle a otros. Entonces ese cambio tiene que ser significativo, tiene que ser notorio a los ojos de los demás. Pues Dios quiere que usted sea una persona de influencia y Dios quiere que como hijo, óigame bien, así usted sea el hijo menor, con la capacidad que el Espíritu Santo ha puesto en su vida, en su mente, en sus palabras, usted llegue a ser el líder de su familia, el líder para un joven en su colegio, para un joven mayor en su universidad, para una persona ya adulta en su trabajo y en general el entorno donde se encuentre. Es eso lo que busca Dios, es eso lo que Dios quiere. Por eso es que Dios nos capacita, desarrolla en nosotros cualidades y características del Hijo amado para que usted y yo podamos ser una persona de influencia y mostrarle al mundo que hay un Dios que cambia vidas, que hay un Dios que transforma vidas, que hay un Dios que da lo mejor de lo mejor. Eso es lo que el mundo y la gente tiene que ver. Porque así, porque Dios quiere usar a sus hijos como gente de influencia en el lugar en que se encuentre. Y si entiendes esto y lo desarrollas, entonces Dios pondrá en ti una gracia, pondrá en ti una sabiduría, pondrá en ti ideas que serán notorias ante todos. Y así Dios te sacará del anonimato y pasarás a ser una persona importante donde estés o en lo que hagas. Entonces, por eso es importante el crecer, por eso es importante el parecernos a Jesús, por eso es importante desarrollar nuestro carácter conforme al carácter de Jesús, porque es la forma de Dios mostrarse al mundo a través de la iglesia, a través de su pueblo y a través de su Hijo. Por eso Él le dijo a su Hijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, en el cual o por el cual yo me siento orgulloso, en el cual yo me veo reflejado. Es eso lo que quiere Dios, Padre, con cada uno de nosotros. Verse reflejado, verse manifestado en medio de un mundo convulsionado por el pecado, por la ignorancia, por los diferentes comportamientos y conductas que desgreñan una sociedad, que destruyen una esperanza, que no muestran una manifestación de un Dios poderoso y que puede cambiar y transformar vidas. La gente vive sin esperanza, la gente vive hablando y expresándose diciendo que ya no hay manifestación, ya no hay oportunidad, ya no hay nada que hacer, ya todo está destruido, ya todo está dañado, ya todo está sin una posibilidad. Y es eso como la gente está viendo las cosas. No ven nada que pueda sembrar en el hombre, en la persona, alguna expectativa de vida, de cambio, de transformación. Algunos dicen: yo me voy de este país, algunos dicen: yo no quiero seguir, algunos toman una posición contraria a todo lo que se está dando, porque no ven una salida, porque no ven un cambio, porque no ven una transformación, porque no ven nada que pueda manifestar la gloria de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que empezar a ser personas diferentes, a mostrarnos de una manera, de una actitud totalmente diferente para que la gente vea todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios es capaz de hacer, como lo está haciendo con usted. Bendito sea el nombre del Señor, porque a eso tenemos que llegar. Es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde tenemos que llegar y mostrarnos y revelarle al mundo la vida nueva, la vida abundante, la vida de bendición, la vida de prosperidad, la vida de grandeza y por sobre todo, insisto, la vida diferente que solo Dios puede darnos. Entonces, al adoptar nosotros las características de Jesús, esto hace que nosotros salgamos del anonimato. Esto hace que nuestra presencia en el lugar donde nos encontremos se vuelva significativa, se vuelva arrolladora. Y todo no a causa por lo que usted tiene o por lo que usted es capaz de hacer o por lo que la preparación, el estudio que usted tiene, sino es
por lo que Dios ha hecho en usted. Entonces, cuando conocemos las características y los atributos de Dios, el propósito de esto es que usted las adopte, que usted las forme como parte de su vida. Eh, Cuando uno lee los evangelios, y estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede ver reflejado el carácter de Jesús en todas las facetas. Son versiones diferentes lo que uno ve en cada evangelista de la vida, del ministerio y de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra como hombre. Es impresionante, son 4 libros, 4 evangelios dedicados a mostrarnos todo el carácter y todos los atributos del Hijo Jesús, del amado, para que usted y yo los imitemos. De eso se trata. Por eso es que es repetitivo cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno dice, pero aquí se describe lo mismo. Aquí los 4 evangelistas, los 4 escritores están hablando de lo mismo. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque sencillamente lo que desea el Espíritu de Dios es que nos quede muy claro todas las facetas en las que Jesús se movió. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que imitarlo. Por eso es que cuando usted ve el comportamiento de un pastor y tenga dudas de algo de eso, vaya a los evangelios, porque Jesús fue el pastor de pastores. Este pastor o mi pastor se está comportando como lo hizo Jesús, ¿ya? Y cuando usted quiere crecer y desarrollarse como persona, como un hijo o una hija del reino, usted tiene que ir a los evangelios, porque usted va a tener una revelación de cómo actúa Jesús ante una situación de estas, de cómo lo haría Jesús. Entonces, de eso se trata cuando conocemos las características y los atributos del Hijo. ¿Para qué? Para que usted sea revelándose al mundo y mostrándose al mundo y a la gente que le rodea y que le conoce con una conducta gloriosa y sobrenatural que no es suya, que el Padre se la ha dado a través, óigame bien, del Espíritu Santo. Entonces, habrá en ti una autoridad de lo alto. Será notorio cómo te comportas, será notorio y maravilloso el dominio propio que hay en ti. Estarás en crisis y lo manejarás con un espíritu de paz, de mansedumbre y de sabiduría. Marcarás la diferencia en todo lo que hago y verás que hay en ti un espíritu superior que viene de lo alto, que no es tuyo. Y es más, la gente que antes te conocía se admirará. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué está pasando aquí? Él no era así. Yo conocí de su carácter, yo conocí de su temperamento, yo conocí de su forma de ser. Entonces, el espíritu de conocimiento, el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría te llenará y te llevará a resolver los problemas con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando usted lee la palabra, cuando usted conoce de Jesús, cuando usted se confronta con la verdad del Evangelio, lo que está haciendo el Señor es eso, llevarlo por una senda nueva, por un camino nuevo, en el cual usted va a recibir algo nuevo de parte de Dios para que usted lo imite, para que el mundo lo conozca y puedan ver lo maravilloso que es andar en el Señor. Y por sobre todo, que los demás tienen la oportunidad, si aceptan a Cristo en su corazón, de vivir en lo mismo, de caminar por lo mismo y de tener acceso a lo mismo, a esa sabiduría, a esa revelación, a ese entendimiento y a ese conocimiento. Por eso es tan importante cuidar nuestro testimonio, por eso es tan importante mostrar al mundo todo lo nuevo que Dios nos ha dado, todo lo maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que esa es la invitación en esta hora, con la palabra que el Señor nos ha regalado, con lo que Dios nos entrega en este momento, para que usted y yo lo tomemos, para que usted y yo lo volvamos parte de nosotros y podamos vivir de esa manera. Y mientras la gente del mundo lo hace con un espíritu de queja, de temor, de angustia y siempre viendo la derrota, entonces usted y yo seremos diferentes. Usted y yo actuaremos de una manera diferente. Usted y yo exhibiremos una conducta totalmente diferente. Y recuerde, una conducta que no es suya y que no es mía, que viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo
lo dice cuando él empezó a ver esos cambios en su vida, cuando él empezó a ver esos cambios en su conducta, en su carácter, él empezó a darse cuenta y proclamó y lo puso en estas palabras: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él mismo lo dice: lo que yo antes vivía en la carne, como yo actuaba antes, como yo resolvía las cosas antes, como yo veía la vida antes, ahora yo la veo en la fe por los ojos de Jesús. Ahora yo la vivo en la fe por medio de Cristo Jesús. Entonces, tener contacto con el carácter de Jesús, tener contacto con las características de su personalidad, tener contacto con los atributos, conocer los atributos del Hijo amado, es importante, porque esto tiene que impactar nuestras vidas y tiene que producir en nosotros cambios. Ese es el reto que tenemos y esa es la obra y la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es tanto que hablemos en lenguas, no es tanto que toquemos la gente y ésta se caiga, no es tanto que nosotros de pronto prediquemos con mucha gracia y como lo vemos hoy en día, predicadores haciendo chistes o vemos como gente de la farándula que eran comediantes y ahora se han vuelto predicadores de la palabra, y lo que han traído es su forma de hacer comedia al púlpito y hacen reír a la gente y según ellos están enseñando verdades. No se trata tanto de eso, se trata de que la gente vea en cada uno de nosotros un cambio, una transformación, y que cuando vean, él tiene el mismo estándar de Jesús, y cuando vean al pastor de una denominación, de cierta edad, de cierto estatus, la gente puede decir: yo veo en esas personas. Cuando vean a un cristiano de una iglesia de un estrato alto, un estrato medio, un estrato bajo, cuando vean una iglesia de una ciudad importante, de una ciudad pequeña, de un pueblo, de una vereda, la gente pueda decir: yo veo aquí un común denominador en todos ellos. Hay un estándar que es el Hijo amado Jesucristo y al cual todos se parecen independientemente. Lo vemos en la Biblia. En la Biblia hubo profetas que eran campesinos, como vemos hombres o mujeres de Dios instruidas, preparadas, con todo el conocimiento, pero lo que se veía en cada una de ellas era algo común, y era que la verdad de Cristo estaba en ellos, que la verdad del Evangelio estaba en ellos, que la revelación de Dios estaba en ellos, y el comportamiento de su vida era especial y era diferente. Eso es lo que tienen que ver las personas en nosotros. De eso se trata una vida en el Espíritu, de eso se trata usted parecerse cada día más a Jesús, de eso se trata, de que usted tiene contacto con el carácter, con las características de Jesús, con los atributos de Jesús, para que usted los adopte y viva conforme a ellos. Esa es la invitación, y más que la invitación es el reto que tenemos. De parte mía es la invitación, pero de parte del Señor y de su palabra es el reto. Ahí es donde tenemos que estar. En ese sentido es que tenemos que caminar, y a eso es que hemos sido llamados. Entonces, veíamos en Mateo capítulo 1, versículo 1, con lo que comenzamos, dice que somos hijos de Abraham, y Abraham tenía una unción patriarcal. ¿Y qué es esto? Pues él era el líder del clan, y es por esto que estamos llamados a convertirnos en líderes, en pastores, en luz, en sal en el lugar donde nos encontremos, en personas de influencia, en personas que manifestemos y que reflejemos la gloria de Dios. Que cuando la gente nos vea en nuestro entorno pequeño, en nuestro entorno cercano, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, aún en medio de la familia, que vean en nosotros lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha sembrado en nosotros. Así que ahí estamos llamados, a eso hemos sido puestos. Así que le animo a tomar, a estudiar todo lo que entienda, vea y la palabra nos muestra de Jesús, y lo tome. Que su oración día tras día: Señor, yo quiero parecerme más y más a ti. Espíritu Santo, haz que en mí brote el fruto de la vida nueva, de la vida abundante, de la vida de cambio, de la vida de transformación. Espíritu Santo, mi confianza está puesta en ti. Ayúdame a cambiar, ayúdame a transformarme, ayúdame a parecerme cada día más a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando mi Padre Celestial me mire, también pueda decir lo mismo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia.
Entonces, cuando hablamos de pastorado, cuando hablamos de liderazgo, no solamente está asociado a la persona que está frente a una iglesia y que domingo tras domingo ministra desde un púlpito. El pastorado se ejerce en el lugar de influencia donde Dios lo ha puesto, que usted se vuelve una persona notoria. Entonces, tomemos como ejemplo el trabajo. Allí la gente tiene que saber que en usted hay un espíritu superior, que en usted hay algo diferente. Y no es que usted sea más inteligente, más estudiado y más preparado, sino que sencillamente hay algo especial y sobrenatural de Dios en usted. Entonces la gente vendrá a consultarle, la gente vendrá a preguntarle, la gente vendrá a pedir oración, vendrá a pedir un consejo, una dirección. Y usted tendrá de parte de Dios algo que decir a las personas. Usted tendrá de parte de Dios algo que aconsejar, un camino que mostrar, aún a su propio jefe, aún al gerente de la empresa o algo. Cuando usted se dé cuenta, la misma gente estará alrededor suyo y ahí es donde usted se está volviendo una persona de influencia, porque eso es lo que nos ha llamado Dios. Por eso es que la Biblia nos habla que Jesús vive en nosotros, que la sabiduría, que el entendimiento, que la revelación, que el conocimiento de Jesús está en nosotros. Entonces, cuando las personas vienen a nosotros, cuando las personas llegan a nosotros, es eso lo que van a encontrar. Una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación del poder de Dios a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es eso lo que el Señor nos ha entregado. Nos ha puesto entonces en medio de un hogar, en medio de una familia, en medio de un colegio, en medio de una universidad o del trabajo, en medio de una comunidad. Y es que cuando Dios pone algo de Él en cada uno de nosotros, en cualquier persona, hasta las personas más cercanas lo notarán, hasta las personas más retiradas de nosotros y con menos contacto lo admirarán. Y oígame bien, esto es importantísimo, lo respetarán, porque lo que viene de Dios te vuelve una autoridad ante los demás. Empieza a mostrar algo superior. Y es eso lo que la Biblia habla ya en Daniel, en el capítulo 1. En Daniel había un espíritu superior que lo hizo que fuese notorio 10 veces más que los mejores que estaban. Ese es el llamado que tenemos. Y no estoy diciendo que si estás en medio de matemáticos, tú te vas a volver el matemático más matemático de todos los matemáticos. No, no es eso. Van a notar algo superior que incluso las personas, por más que estudien, por más que se preparen, por más títulos que tengan, no lo tienen. Por más estrategias que aplican, no les van a funcionar. Porque nosotros, con la simplicidad de nuestra humildad y sencillez, pero con la intervención del poder de Dios, con la intervención del poder de lo alto, con el respaldo del mismo Dios en cada paso que damos, seremos arrolladores, marcaremos la diferencia. Entonces, insisto, no estoy hablando en títulos, no estoy hablando en conocimiento, de estudios, de preparación, no estoy hablando de nada de esto, estoy hablando algo que viene de Dios, algo que a los ojos de las personas es inexplicable. ¿Cómo es posible que esta persona con menos recursos, con menos preparación, con menos estudio, sus resultados sean más efectivos y sean más notorios que los míos? Y sencillamente entonces es ahí cuando la gente tiene que notar, ciertamente Dios está con él o Dios está con ella. Esto quiere decir que la bendición patriarcal está sobre cada uno de nosotros. Dios nos llama a que tomemos esa autoridad y que hablemos de sus verdades, que contemos sus maravillas. Y así podemos decir, cuando hablemos, así dicen las Escrituras, o como dice el Señor, entonces la gente va a notar que usted empieza a hablar no de parte suya, que usted empieza no a exhibir sus cualidades, sino que está hablando de parte de Dios, que está mostrando y que está actuando en representación de un Dios todopoderoso. De eso se trata la vida en Cristo. De eso se trata conocer sus características, conocer sus atributos y que cada vez que pase, usted y yo nos parezcamos más a Él. Porque cuando una persona
se vuelve influencia en mí, entonces yo empiezo a tomarla como referencia y cuando yo hable siempre me referiré a esa persona. Es cuando vemos, digamos, cuando una persona de influencia incide en otro, entonces siempre se toma como punto de referencia. Y como decía mi maestro, o como decía el sabio tal, o como decía tal persona, o como lo haría tal persona, y empieza usted a citar partes de su vida, de sus escritos, de sus memorias, y a traerlos en remembranza y a aplicarlos. Y empieza usted a retomar las teorías, las enseñanzas, los conocimientos que esta persona implantó, las metodologías que desarrolló y las empieza a aplicar. Lo mismo hacemos cuando vamos a la palabra de Dios, lo que estamos es empapándonos de Jesús, conociéndolo a profundidad. ¿Para qué? Para que cuando hablemos, cuando contemos, cuando expresemos y cuando busquemos soluciones a varias cosas, podamos decir como lo hizo Jesús, como se hizo, como la palabra lo muestra, como Dios nos lo habló, como Dios nos lo enseña. Y entonces empezaremos a ser diferentes. Entonces, esa bendición patriarcal nos lleva a esta dimensión de gloria. Entonces, ya sabe que esta bendición de Abraham está sobre su vida, está sobre mi vida y depende de nosotros si la creemos o no la creemos, si le damos al Espíritu Santo la autoridad y el permiso para que la haga manifiesta. Entonces no tenga temor de hablar, pero es que es el doctor, pero es que es el ingeniero, es que es el jefe, no tenga temor. Lo que usted tiene es de Dios, no es suyo, y lo que usted tiene, Él no lo tiene. Y si Dios lo ha puesto en su camino, si Dios lo ha traído a su lado, es porque Dios quiere que Él escuche, así sea la persona más prominente, más estudiada, más preparada, con el estatus y con el dinero que tú no tienes, Dios lo ha puesto ahí para que tú le hables. Dios le ha puesto ahí para que Él lo escuche y así se hará para gloria y honra de nuestro Señor. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 1, el versículo 23 dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los antiguos sabían que nadie tenía a Dios y cuando se anuncia la llegada del Emmanuel, ellos se alegran. Por fin Dios con nosotros. Y eso es la oportunidad que el mundo tiene en este momento. Dios con nosotros, Dios manifestándose al mundo. ¿Y por medio de quién lo está haciendo? Por medio de Jesucristo en la iglesia. Nosotros como iglesia somos la plataforma donde Dios se para hablar. Nosotros en la iglesia somos el altoparlante donde Dios manifiesta o expresa sus ideas a través de nuestros labios, donde Dios se muestra al mundo. El Emmanuel está vigente como nunca antes a través de la iglesia. El mundo tiene la oportunidad de conocer a Dios, el mundo tiene la oportunidad de que Dios se le manifieste a través de la iglesia. Por eso tenemos un llamado y por eso es que Jesús mora en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo, porque somos el canal de bendición. Óyeme bien esto, el canal de manifestación de la gloria de Dios. El mundo no sabrá de Dios si la iglesia se calla. El mundo no será, óyeme bien, destinatario de la gloria de Dios si la iglesia no llega con el mensaje de salvación, con el mensaje de esperanza y con el mensaje de vida. Por eso es que estamos viendo la iglesia hoy cada día pareciéndose más al mundo, la iglesia cada día comportándose más como el mundo, porque ¿qué es lo que está pasando? El mensaje se está diluyendo, el mensaje se está opacando, el mensaje se está perdiendo fuerza, porque cuando usted y yo nos parecemos al mundo y no nos parecemos a Jesús, entonces nuestra voz no tiene eco,
Nuestra voz no se siente porque somos uno más del montón. Pero cuando usted y yo somos diferentes, cuando usted y yo reflejamos la gloria de Dios, marcamos la diferencia, entonces nuestra voz se hace notoria. Es como si estuviéramos en un nivel, óyeme bien, de ruido o de hablar en decibeles mayor. Cuando nosotros hablemos, acallaremos el ruido del mundo para que se haga notorio el ruido del reino de los cielos, para que haga notorio las palabras de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Es ahí donde tenemos que estar. Pero si usted y yo nos parecemos al mundo, si usted y yo actuamos como el mundo, si usted y yo nos comportamos como el mundo, andamos en el mismo pensamiento, en la misma conducta, tomamos, fumamos, nos parecemos a ellos, con tal de estar como ellos, cuando tengamos que hablar, nadie nos va a escuchar. Y cuando alguien busque un consejo, nos va a mirar, pero él es igual a mí. Pero cuando ven a una persona diferente, independientemente si es estudiada o no es estudiada, independientemente si tiene títulos o no los tiene, la gente va a venir allí y va a decir, yo voy a preguntarle, yo voy a preguntarle a él, yo voy a preguntarle a ella, porque cuando él habla o cuando ella habla, siempre me da un consejo de sabiduría, siempre me habla con revelación, siempre lo que ella o lo que él dice toca las fibras de mi corazón, siempre lo que ella o lo que él dice tiene sentido para mi vida. Entonces empezaremos a marcar la diferencia. Entonces empezaremos a mostrarnos a un mundo totalmente perdido, sin esperanza, pero cuando nos ven a nosotros pueden decir, Emmanuel, Dios está en ellos. Ellos hablan con la sabiduría de lo alto. Ellos hablan de una manera diferente. En él o en ella hay algo diferente, hay algo especial. Y entonces, ¿qué es eso especial? El Emmanuel. Dios está con nosotros. Iglesia, es el tiempo de retomar el camino. Es el tiempo de volver a las directrices que el Señor ha marcado para nosotros. Somos agentes de influencia, somos agentes de cambio, somos agentes de transformación, somos agentes de poder y de gloria. Así que no dejemos pasar esta oportunidad. No dejemos que esto quede en el tintero, quede olvidado, sino que es el tiempo de ponerlo por obra. Y es por eso, por medio de la revelación del Hijo, la humanidad puede comprender la magnitud del amor del Padre y cómo el Padre nos ama. Y como nos ama tanto, Él no iba a permitir que por el pecado estuviéramos alejados de Él por siempre. Y fue por esto que envió al Hijo para resolver el tema del pecado y así tener el privilegio de estar cerca de Él. Eso lo tiene que saber el mundo. Y el portador de esas buenas nuevas de salvación somos nosotros. A eso hemos sido llamados, para eso hemos sido puestos. Nosotros no hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. El Hijo no ha entregado su vida para rescatarnos del pecado, para que ahora nosotros vivamos para actuar como el mundo. Porque es que eso es lo que se está ofreciendo. La gente hoy está mirando al mundo, los pastores, los predicadores están mirando al mundo y están mirando lo que cautiva al mundo y viene a la iglesia y se paran en un púlpito y están diciendo, Dios quiere entregarle eso. Y claro, la gente se anima, la gente se alienta, la gente grita, la gente aplaude, la gente se emociona, pero no es eso lo que Dios nos ha puesto. Dios quiere que su iglesia sea llena de la presencia de Jesús. Dios quiere que en la iglesia sea llena del carácter de Jesús, para que de esta manera entre en esa dimensión de gloria, en esa dimensión de ser diferente a los demás, para que los demás vean en nosotros lo especial, lo maravilloso, lo tierno, lo amoroso, lo dulce de Dios y por sobre todo lo poderoso de Dios. Es eso lo que quiere. En Mateo capítulo 3, en el versículo 17, encontramos algo precioso. Oiga lo que dice el Señor. Vamos a estar mirando algunas citas más en Mateo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabías que Dios se arrepintió de crear al hombre? Pero Jesús complace tanto al Padre que con el sacrificio de Jesús el pecado del mundo es perdonado. Y lo que el Hijo perdona, el Padre lo acepta. Hay gente que toma la gracia como algo liviano y como Jesús me perdonó,
todo está bien y vivo como quiero y hago lo que quiero. Y con el tema que está de moda ahora, que somos salvos por gracia y para siempre, que la salvación llegó y ya no se pierde, y esa es la gran mentira que se está enseñando en estos tiempos. La salvación sí se pierde. El hecho de que usted haga un examen de admisión en una facultad de medicina o universidad y el hecho de que se matricule el primer semestre, y es más, así se le pagase toda la carrera por adelantado, pero si usted no asiste, si usted no cumple con los requerimientos, si usted no hace trabajo, si usted no va a clase, si usted no hace las prácticas, usted no podrá ser médico. Entonces, por el hecho de que nos hayan dicho de que somos salvos, de que se nos haya ofrecido la salvación, ya creemos que la entrada al reino de los cielos está asegurada. No, señor. Puede tener un estudiante de medicina asegurado el pago de la universidad, puede tener asegurado el derecho a un cupo y entrar a estudiar, pero si esta persona no cumple semestre a semestre con todos los requerimientos, no asiste a todas las materias, no pasa todas las materias, no cumple con las prácticas que se le imponen y todo, esta persona al final de 6 o 7 años no podrá ser graduado como médico. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y si a la final no hace sus prácticas, no hace sus pasantías como médico en el hospital que se le asigne y todo, no se podrá graduar. De igual manera para nosotros. Entonces, tenemos esa responsabilidad de caminar. Entonces, hemos sido salvos, hemos sido perdonados, pero ahora tenemos la responsabilidad y el compromiso, una responsabilidad doble, de caminar como el Señor lo ha determinado, número uno, óigame bien, y de revelar a un mundo perdido, a un mundo sin esperanza y sin confianza, a un Cristo lleno de poder. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Esa es la exigencia que Él ha puesto en nuestras vidas y tenemos que cumplirla para gloria y honra de nuestro Dios. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice la palabra de Dios así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si hay algo en su vida que es causa de tropiezo o de debilidad, por medio de la oración puede decirle al Señor: ayúdame con este pecado, rescátame de este lodo de inmundicia. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él con una actitud de arrepentimiento, entonces la misericordia de Dios nos alcanzará. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor. Pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se os abrirá. Si estás enlodado, si estás patinando en un pecado permanente en tu vida, si te has vuelto débil ante cierta condición, clame, gima, pídale a Dios: Señor, ayúdame, sácame, Señor. Padre, ábreme las puertas de la santidad, ábreme las puertas de una vida nueva, una vida llena de tu poder y de tu gloria. Nosotros, y mucha gente asocia este versículo, lo asocia con una vida de complacencia con todo lo que se quiera. Usted sencillamente antójese de lo que quiera, usted sencillamente mire lo que el mundo tiene y pídeselo a Dios, que Dios se lo dará. No, ahí está hablando de esa condición de debilidad, de esa condición que te tiene amarrado, que te tiene limitado. Pídale a Dios, ruéguele a Dios, clámele a Dios para que lo saque de esa condición en la cual usted se encuentra. Y Él que es fiel, Él que es bueno, Él que es amoroso, Él que es misericordioso, le sacará, le ayudará y le bendecirá. Entonces no tenga miedo de que el Señor te vaya a dejar, al contrario, Él te va a ayudar, Él te sustentará por su espíritu, por su palabra, y le restaurará su vida, para que puedas andar en plenitud de gozo y libre para entrar hasta su trono, libre para ser lleno de su presencia, libre para vivir una vida de bendición, de abundancia, de paz y de gozo. Esa es la oportunidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la famosa vida nueva y vida abundante que el Señor nos ofrece. En el Evangelio según San Mateo, siguiendo en el mismo libro, en el capítulo 11, en el versículo 27, dice así:
y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces nadie conoce al Padre sino por medio de Jesús. Solo Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y es que cuando estamos delante del Padre, es tan majestuoso su presencia, su gloria, que nos humillamos delante de Él. Y esa grandeza es revelada, esa grandeza, esa gloria de Dios es depositada sobre nosotros, y es esa gloria la que nos cambia. Ya no seremos los mismos, es un encuentro sobrenatural, es eso lo que nosotros tenemos que experimentar. Y cuando lo conocemos, cuando somos llenos de esto, es a eso a lo que tenemos que motivar a las demás personas para que lleguen a ese toque de Dios, a ese cambio, a eso sobrenatural. De eso se trata el recibir a Cristo, de eso se trata el conocer a Cristo, y que el problema del pecado sea resuelto. Entremos después de esto a disfrutar de la gloria del Padre. Y todos tienen que ver en usted y en mí algo que nunca antes se había visto. Todos tienen que oír en usted y en mí algo que antes nunca habían oído. Todos tienen que entender a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, lo que antes ellos no habían entendido ni comprendido. Ese es el reto que tenemos. Por eso, cuando leamos los evangelios, veamos los atributos, veamos el carácter del Hijo, conozcámoslo, tomémoslo, abracémoslo, adoptémoslos, para que empecemos a ser personas totalmente cambiadas. En Mateo capítulo 16, la palabra de Dios nos revela algo glorioso en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Obras? Esto es fe. Dios espera que nuestra fe se convierta en actitudes diferentes. No estoy hablando de que vamos a hacer obras de caridad para ganarnos un lugar en el reino de los cielos. Lo que está hablando es de obras, de cambios, de actitudes totalmente diferentes. Es a eso lo que se refiere. Es esto lo que marca la diferencia. Nuestro dominio propio, la manera de confrontar los problemas, la manera de solucionar los problemas, la manera de manejar los conflictos, la manera de salir adelante en medio de la situación adversa. Es eso lo que Dios quiere que sea notorio en usted y en mí. A eso estamos llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén y amén. Óigame bien, qué glorioso esta situación. Y termina ese versículo 5 de una manera maravillosa y especial, que lo marca y lo hace diferente como está en otros evangelios. Termina diciendo: a Él oíd, a Él oíd. El que no escucha la voz de Jesús no sabrá cómo actuar en las circunstancias de la vida. En medio de la crisis no vas a tener a tu pastor a tu lado. En medio de las crisis no va a tener a tu padre, a tu madre o a tu consejero. En medio de la crisis puede ser hasta que se te olvide la palabra, pero sí tendrás la sabiduría de lo alto. Sí, el Espíritu de Dios estará contigo, y Él te enseñará a discernir. Él te guiará a tomar una decisión. Y si tienes comunión, vendrá el mismo Espíritu Santo al rescate con una palabra, con una salida, con una revelación, y hallarás entonces el camino a seguir. Los hijos deben ser sensibles a la voz del Padre, y harás como el Espíritu te guíe. Así sientas hacer todo lo contrario, óigame bien, a lo que el Espíritu Santo te hable. Como hijo debes desarrollar sensibilidad para oír la voz de Dios. Un día, hablando con una persona, un cristiano, y había tomado una decisión muy desacertada, y esto había traído problemas para su vida. Entonces él me decía:
Es que me confundí al oír la voz de Dios. Yo le entendí mal a Dios. Y no se puede volver eso una excusa. Usted tiene que volverse sensible a la voz de Dios. Ahora, lo que usted oiga, lo que le venga por revelación, tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Ojo con esto, porque muchas veces el diablo manda mensajes tergiversados, manda mensajes equivocados. Y si usted desconoce la palabra de Dios, usted podrá adoptar una salida, una conducta, una actitud o tomar un consejo equivocado. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a comparar esa revelación, usted va a comparar ese consejo, usted va a comparar esa palabra con lo que la Biblia dice. Y usted va a decir, esto se ajusta o esto sencillamente no se ajusta a la palabra. Y entonces usted va a tomar decisiones sabias. Entonces, conocer a Dios, tener a Dios, oír a Dios, implica volvernos sensibles a su voz. Termino con esta cita bíblica en Mateo 18, en el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces hay gente que no ha encontrado el camino. Hay otros que han estado en el camino y se desviaron. Y están con pensamientos de derrota, de duda e incertidumbre, diciendo, para mí no hay nada. Y esto es típico oírlo en algunos miembros de la iglesia. Pero hoy vengo a traerte una palabra de aliento y de esperanza. Esas palabras que estás diciendo no provienen de Dios. Con esas palabras que estás hablando, Dios no está agradado. Porque para la iglesia, para los hijos de Dios, hay esperanza. Jesús entregó su vida para que usted y yo tuviésemos esperanza, para que usted y yo tuviésemos confianza y expectativa en esta tierra de una vida nueva, una vida abundante y en la vida venidera, la salvación por la eternidad. Esa es la esperanza. Ese es el mensaje que hay para la iglesia en estos tiempos. Y el mensaje de la iglesia para el mundo es un mensaje de que el Padre está reconciliando el mundo por medio de Cristo Jesús. Que lo que nos separaba del Padre, que era nuestro pecado, Jesús en la cruz, por medio de su sacrificio, lo resolvió, lo solucionó. Y que ahora en Cristo Jesús tenemos esperanza de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna. Así que entrega tu vida al Señor, así que aliéntate en el Señor y sigue adelante. De verdad, las personas que hoy nos están escuchando de pronto por primera vez, que se le ha compartido este mensaje, yo quiero animarle a que entregue su vida al Señor para que experimente una vida nueva, una vida de esperanza y de confianza que solamente viene en Cristo Jesús. Y tal vez usted pueda decir, yo he tenido muchos problemas, he pasado por muchas circunstancias y tal vez usted pueda decir, pastor, yo no conozco, o usted no conoce mi vida, usted no conoce mi situación, usted no sabe cuánto estoy sufriendo desde pequeño, vengo de un hogar de condiciones difíciles, he pasado por situaciones financieras difíciles, por situaciones de abandono, de maltrato, de toda situación adversa. Mi padre estuvo preso, no he tenido un buen ejemplo, algo, y mi vida ha sido un desastre desde que yo recuerdo. Pero la buena noticia que hay en esta hora es que en Cristo Jesús siempre hay la oportunidad de un nuevo comienzo. Así que no se culpe más, no señale más a su padre, no señale más su niñez, no señale más su condición financiera, no señale más su situación. Sencillamente dígale, Señor, el trasfondo de toda la problemática de mi vida ha sido el pecado. El pecado que hubo en mi familia, el pecado que aprendí en mi casa, en el medio donde crecí, el pecado innato en mí, Señor, y hoy me arrepiento de esto. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que soluciones y que quites de mí ese cáncer llamado el pecado, que quiero ser sano completamente con respecto a esto y tener un nuevo comienzo. Y sé que ese comienzo viene a través de Cristo Jesús. Y por eso lo acepto hoy como mi sanador, como la solución a mis problemas causados por el pecado. Entrego mi vida a ti y pongo mi confianza en ti. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que vengas a morar en mí y me des la oportunidad de, en la vida venidera, tener un lugar
al lado tuyo por la eternidad y en este mundo llevar una vida conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús me rindo a ti, en el nombre de Jesús entrego mi vida a ti y confío en ti. Lléname de la persona maravillosa del Espíritu Santo sobre mi vida y permíteme caminar una vida diferente, una vida cambiada y transformada para que otros te conozcan y vean lo que tú has hecho en mí. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendiciones para todos y el reto es grande, el reto es maravilloso, pero las consecuencias, pero los resultados serán sorprendentes. Sigue a Jesús, imita a Jesús y prepárate porque Él hará cosas muy, muy grandes y especiales contigo. Bendiciones para todos.